Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona Política. Entre mundial y más mundial siguen pasando cosas en el ámbito político en nuestro país. Hoy hubo una nueva reunión entre Daniel Polack y Axel Kicillof, el ministro de Economía. Polack dijo que fue una buena reunión en donde hablaron con franqueza y prometieron volver a reunirse. Kicillof dijo que el fallo de Griesa sigue siendo considerado por el gobierno argentino como de imposible cumplimiento. Bueno, es un capítulo más que se suma en el marco de estas negociaciones luego del fallo del juez Griesa. Sergio Massa hizo declaraciones fuertes a propósito de esto. A propósito de la nota publicada en el semanario inglés The Economist, en donde habían calificado a Argentina como el Luis Suárez de la política, dijo, y de los mercados, dijo, debemos tratar de ser los Messi de los mercados. Estoy cansado de que nos comparen con Luis Suárez a la hora de identificarnos con el mercado. Que hagan esa descripción me molesta mucho. Y además dijo que la viveza criolla no funciona más. Es interesante entender esto y cuál es la concepción que en muchos sectores de la política argentina y de otros sectores se tiene del fallo y se tiene de la acción que debe tomar el gobierno argentino. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente que condenamos cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, cualquier hecho de corrupción, por ejemplo, hoy hubo una denuncia de la Procelac que saltó hoy, que vincula al presidente del Banco de Córdoba. Lo acusan de haber participado al banco y a su presidente de una corrida cambiaria dentro de un grupo de bancos. Bueno, vamos a hablar dentro de un rato también de la situación de vudú del vicepresidente. Digo, podemos condenar todos los hechos de corrupción en el caso de que se comprueben, que sean así, y evidentemente que tenemos una lectura muy negativa de esto. Ahora, la otra cuestión es lograr interpretar qué significa esta situación tan delicada para Argentina que tiene que ver con el fallo del juez Griesa. ¿Por qué? Porque la verdad que es difícil creer que hay algún hecho de corrupción mayor a este que ha ocurrido con los fondos buitres. Comprar deuda por 48 millones de dólares y luego reclamar más de 1.300 millones de dólares. No hay nada más corrupto que un sistema que es corrupto y que permite esto, que permite que esto sea legal. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión de los fondos buitres, es un tema que nos tiene todos muy pendientes. En un ratito nada más aquí, con dos miradas cordobesas del Congreso de la Nación, dos miradas cordobesas del interior de la provincia de Córdoba. Va a estar la diputada nacional Patricia de Ferrari, también va a estar el diputado del Frente para la Victoria, Fabián Francioni. Vamos a charlar de esto, vamos a charlar del tema vudú, de las cosas calientes que se están discutiendo en el Congreso de la Nación. En el segundo bloque vamos a hablar de una elección muy particular, que es muy simbólica, es la única que hay en Córdoba de aquí a fin de año. Se va a llevar a cabo el próximo 7 de septiembre en Marco Juárez. Allí hay una especie de prueba piloto en la alianza que se verificará seguramente en la elección entre el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Presionaron desde el radicalismo para que se cerrase ese acuerdo y apoyar el candidato del PRO allí. Bueno, por un lado eso, por otro lado de la Sota diciendo que lo espera Massa en Marco Juárez para festejar el 9 de julio el próximo miércoles. En términos locales de Córdoba podemos hablar de una disputa, una tensión a la hora de competir en esa elección entre el azotismo y esta posible alianza entre la UCR y el PRO. Y en términos nacionales podemos hablar de una disputa entre el macrismo y el masismo. Vamos a hablar de eso con Javier Preto, legislador cordobés del PRO, legislador macrista aquí, que va a estar en el segundo bloque con nosotros. En el tercero nos acompaña Vitín Baroneto. Vamos a hablar del fallo histórico del viernes pasado en la causa de el pelado Angelelli. Y además tenemos, como siempre, invitados en las redes sociales. Está cada vez más presente Zona Política en las redes sociales con Julia Bullati. ¿Cómo andás? Bien, Cristian, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, como siempre tenemos nuestros invitados que van a estar opinando en @ZonaPolítica.tv. En este caso nos va a estar acompañando la legisladora por Unión por Córdoba, Nadia Fernández, la diputada nacional también por Unión por Córdoba, Blanca Rossi, la diputada por el Frente Cívico, Graciela Vilata, el periodista de Canal C y de Cadena 3, Francisco Centeno, y por último el politólogo y director del diario Hoy Día Córdoba, Nelson Especchia. Los invitamos también, como en Twitter, que nos sigan también en nuestra página en Facebook, en Zona Política TV. Déjame además que te cuente que este fin de semana pasó algo muy particular en Facebook. Un funcionario maestrista, Carlos Bellotti, tuvo un hecho de inseguridad, digamos, le robaron el estéreo de su auto. Inmediatamente hizo como una especie de descarga
descargo en su cuenta personal en Facebook. Dijo lo siguiente, dice: me terminan de robar en la puerta de mi casa, robaron el estéreo de mi autito, rompieron el parabrisas, es la segunda vez en un año. Mañana voy, cambio el vidrio y compro un arma. El próximo negro de mierda que se acerque lo cago a balazos. Si usás gorra, corte cubana, Capri, zapatillas caras, mantenete lejos del auto Fiat Uno FTD 148, al final Macri tiene razón. Bastante fuerte. Este funcionario pidió disculpas en diferentes medios, dijo que se arrepintió, que se había equivocado, pero lo curioso es que dijo esto: hablé sobre una descripción genética que hace todo el mundo. Una descripción genética. Exactamente. Madre mía, ¿eh? Bastante... Bueno, muy particular la defensa. Hablamos hoy con Javier Becellar, el secretario de Gobierno. Pidió disculpas, pero la verdad que es muy difícil entender el pedido de disculpas con esta historia de la descripción genética. Bueno, cosas que pasan en las redes sociales. Vamos a compartir el informe que estuvieron preparando nuestros compañeros Martín Reinaldi y Federico Rizzo. Debates calientes, y a la vuelta estamos charlando acá con Francioni y con De Ferrari sobre todas las cuestiones que ocurren en el Congreso. Los fondos buitres son pequeños, minúsculos grupos financieros que no le prestan a los países. Todo en investigación judicial. Es atentado al orden democrático. La forma de hablar es constituir la comisión investigadora. Van a cargar con la responsabilidad de haber pretendido cargarse el sistema político argentino. Nunca le prestan la plata a los países. Compran los títulos de deuda cuando valen monedas, cuando son bonos basura, después del default, siempre después del default. No hay buitres sin deuda, y no hay deuda sin déficit, y no hay déficit sin exceso de gasto público respecto a la recaudación, y el gasto público lo decide la clase política. Así que si hay buitres, la clase política es la principal responsable de que los haya. Hoy más que nunca está en debate los rumbos que toma esta alianza entre un sector financiero que no tiene ningún dilema en llamarse a sí mismo fondos buitre, y un sector de la Corte de los Estados Unidos y sectores de las finanzas más irracionales que actúan en la escena contemporánea. Quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades. El ministro se meta la cabeza dentro de una cubetera de hielo y le enfríe la cabeza y no trate de defaultear a la justicia americana, porque defaultear a la justicia americana, y esto no es por ser cipayo, es defaultear la deuda pública. Argentina no ingresó en default ni en mora, y que fue una oportuna estrategia que desconcertó tanto al juez, tanto al banco como a los fondos buitres. No es que nosotros descartamos que el mal desempeño de un funcionario no pueda ser causal de juicio político. No puede entorpecerse ni presionarse al juez o al fiscal que lleva adelante la investigación judicial a través de una investigación paralela en el Congreso, en este caso en la Comisión de Juicio Político. Subordinando el juicio político, la institución del juicio político, a una condena delictual. Vudú es un cadáver político. Y el peso de llevar ese cadáver político lo va a pagar la presidenta. A mí me falta aún en el aspecto narrativo entender cuál fue el negocio, cuál pudo haber sido el negocio de comprar algo que en definitiva el Estado expropió y no pagó. O sea, hacerse dueño de algo que nunca cobraste, es raro. Creo que lo mejor sería que renunciara a su fuero, pidiera licencia y se pusiera a disposición de la justicia. Lo que creo es que es una decisión del vicepresidente, es muy personal, porque te da esta contradicción que usted señalaba. Él es inocente, está siendo procesado. Entonces cada uno tiene que actuar con responsabilidad, con convicción, con certeza respecto a las ideas de cada uno y debatirla con tranquilidad. Bueno, un repaso, un par de cuestiones. Por un lado, lo de los fondos buitres y por otro lado, la situación de Vudú. Hay más temas. Está ya con nosotros Fabián Francioni. Muchas gracias, diputado, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, y está Patricia De Ferrari con nosotros, diputada del radicalismo. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme y la verdad muy contenta de estar en casa porque
los medios de Córdoba no siempre están atentos a la tarea que desarrollamos en el Congreso y la verdad que muy contenta de estar en nuestra casa. Bien, bien, nosotros invitamos siempre. Ustedes es la primera vez que vienen, ¿es cierto? Sí. A Zona Política. Vamos, espero que sea la primera vez. Bueno, a ver, arranco con Vudú, después charlamos un poco de fondos buitres. ¿Cuál es la postura del radicalismo? ¿Debería ir en Vudú el próximo jueves? Hubo opiniones por parte, por ejemplo, de Luis Juez, que instó a levantarse de irse. Hay distintos tipos, habló Sanz también. ¿Qué opina usted? Nosotros tenemos claramente el ejemplo de Eduardo Angelós, cuando estuvo a su vez con un problema con la justicia, él solo pidió, renunció a sus fueros hasta que la justicia dictaminara sobre su situación. Nosotros consideramos que, primero, que el juicio político debió haber sido seguido su proceso adentro de la comisión, no el circo que se montó, porque en realidad el mal desempeño como funcionario está y la Constitución está justamente para ser respetada y para hacer un equilibrio entre poderes. Así que consideramos que por lo pronto es errado el análisis que hace el oficialismo. Entre otras cosas, no sirvió en su momento cuando Vudú atacó al fiscal Rafecas ni al procurador Rigui. En ese caso no sirvió primero la presunción de inocencia, tampoco para el caso del fiscal Campagnoli. Así que claramente hay una doble vara y a nosotros nos parece que no puede estar presidiendo el Senado y ojalá que pida licencia. Le haría mucho bien a la presidenta de los argentinos. Hay una división dentro de la oposición. Algunos pedían, Massa, por ejemplo, pedía el juicio político, no quería la licencia, y algunos otros sectores, por ejemplo, del radicalismo, al menos un sector del radicalismo, solo pedía la licencia, no el juicio político. ¿Usted por cuál de las dos está? No, yo creo que el juicio político debió haber funcionado, pero si el juicio es político por una cuestión de que de los 31 diputados hay 17 que del oficialismo no iba a pasar, lo lógico es que pida una licencia. O sea, lo que no puede hacer claramente el vicepresidente es estar presidiendo el Senado y ser la cara visible de una de las dos cámaras del Congreso, de uno de los poderes de la República, en la situación en la que está. Francioni, ¿cómo lo ves? No, realmente lo tomo como un tema político pura y exclusivamente. Yo le escucho a la diputada y me hubiese gustado que el radicalismo hubiese dicho que pida licencia Oscar Aguad, porque la verdad que estar en la Cámara de Diputados y que los diputados de Corrientes le digan devolver lo que te robaste en Corrientes por 60 millones de dólares, a mí me gustaría que el radicalismo hubiese dicho, Oscar, deja la banca y andate hasta que te investiguen, porque hace 11 años que lo están investigando. Bueno, entonces yo creo que este es un juego político, lo interpreto así, lo entiendo así, me parece bien. Yo si fuese oposición quizá actuaría de la misma manera. No vengo a defender ni a poner los 10 dedos de la mano por Amado Vudú, pero es alguien con quien hablo bastante seguido y sigo confiando en su palabra y en lo que él. Y la justicia es la que decide. Si la justicia dice que Amado Vudú hubo tráfico de influencia, ha cometido algún tipo de error, que la justicia lo condene. Yo lo que estoy viendo es que está condenándolo primero la televisión, primero vino TN, vino Canal 13, lo condenó y detrás vienen todo el arco político opositor a decir Amado Vudú tiene que ir preso. No dicen lo mismo de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri es el protegido para ver si lo podemos hacer presidente. Entonces dice, bueno, vamos en contra de la presidenta, ataquémoslo a Amado Vudú, y yo me parece que está bien, es parte del juego, es parte de este juego que lo hacen constantemente y no lo veo mal, lo tomo como algo muy serio, de mucha responsabilidad de un juez que está en sus manos y el juez va a decidir si Vudú es culpable, él sabrá si tiene que renunciar, dar un paso al costado. Ahora, si Amado Vudú no es culpable, me gustaría que todos los que han hablado vengan públicamente a cada uno de los programas y pidan disculpas, porque para eso está la justicia. Si no, hagamos algo muy sencillo. Digámosle a los medios de televisión o a los medios radiales a quién quieren culpar. Elijan a un culpable, ese es culpable. A mí me acaba de pasar. El radicalismo en la ciudad de Leones me hizo una denuncia penal. Ahora la Cámara de San Francisco me absolvió. Pero el daño a mi familia, a mi hija de 17 años, a mi hijo de 15, a mi hija de 13, ya me lo hicieron, ¿eh? Ya está. Y a Amado Vudú el daño ya se lo hicieron. De esto no hay vuelta atrás. Ya está hecho. Y me ocurrió a mí y a mi familia. Por lo tanto, yo digo, dejemos que actúe la justicia. ¿Cuál es el apuro? Cuando la justicia se expida, hablemos y no hay ningún problema. ¿Qué piensa de lo de Aguad? Claramente, son dos cosas. Primero que Aguad, no sé si no le pidieron el juicio político en algún momento en la Cámara. Estuvo todo el tiempo dentro de la justicia lo sobreseyó varias veces, hasta que terminó siendo la Suprema Corte quien dictó
sobreseimiento definitivo. No. Hay una sola diputada de Entre Ríos que cada vez que se menciona la palabra, al nombre del diputado Aguad, salta a gritar y dice barbaridad.